Y bien, estamos ahora con Vladimir Cerrón, él es presidente del Gobierno Regional de Junín, pero es también el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que hoy se ha reunido él y la directiva, digamos, con la ministra de Justicia para llevarle el planteamiento acerca de los decretos de urgencia 001 y 002, estos que priorizan 33 proyectos de infraestructura, agilizando, digamos, los trámites para llevarlos a cabo. Entiendo que la posición ha sido contraria a estos decretos legislativos de urgencia. Señor Cerrón, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señor Ratados. A ver si nos puede resumir muy brevemente la reunión con la ministra, ¿cuál fue la posición de ustedes? Efectivamente, el día de hoy nos hemos reunido, la posición ha sido plantear la derogatoria de los decretos de urgencia. Sin embargo, a partir del debate también con los miembros del gobierno y también miembros de las empresas y además de los presidentes regionales, también se deslizó la posibilidad de que sea una modificatoria. Es decir, las dos propuestas van a la presidencia del Consejo de Ministros y el día miércoles deben estar dando una respuesta con respecto a la toma de decisión final. ¿Y la modificatoria en qué sentido sería? Hay modificatorias en el sentido de las observaciones a que se quieren simplificar los estudios de impacto ambiental. Se quieren también entregar terrenos y edificaciones del Estado de forma obligatoria y gratuita. Otro aspecto es la obligatoriedad de la Superintendencia Nacional de Títulos, ¿no? De SUNAR para entregar en propiedad prácticamente a las empresas concesionarias y también entregar de carácter forzoso las servidumbres. Como usted verá, es una norma de carácter imperativo prácticamente, y también ver la inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? En el sentido de que no se está respetando algunas normas que tiene la propia Constitución, los fundamentos del Tribunal Constitucional y también el reglamento del Congreso, en el cual se manifiesta que los decretos de urgencia deben estar dados por casos excepcionales y no lo vemos. Inclusive en sus considerandos este decreto de urgencia manifiesta que la inestabilidad económica es poco probable, entonces no vemos cuál es el carácter de urgencia que se le quiere dar. Bueno, pero digamos, la urgencia es la brecha histórica que tiene el Perú, que tiene la infraestructura en el Perú, ¿no? Que acumulamos ya como 40 o 50 años de retroceso histórico, de descapitalización, salvo en las últimas 2 décadas que ha comenzado un proceso de recuperación, pero la infraestructura se quedó atrás. Entonces hay que recuperar ese tiempo perdido si es que queremos tener competitividad en la economía global, ¿no? Esa es la urgencia, digamos, no entiendo cómo los presidentes regionales pueden oponerse a llevar adelante estos proyectos lo más rápidamente posible. No es oponerse a los proyectos de inversión, eso que quede bien claro. Es decir, inclusive algunos presidentes regionales, caso de Tumbes, Ayacucho y también Huancavelica, han propuesto de que se desarrollen además de eso otros proyectos. O sea, no es el proyecto como tal, sino es la forma como se está llevando. Es decir, por ejemplo, con las experiencias que tenemos con el PAMA, pese a su rigurosidad, y haberse implementado, persiste, por ejemplo, la contaminación del río Mantaro, coexiste los niños con plomo en sangre, es decir, no ha dado resultado. Y si nosotros simplificamos este PAMA, como pretende esta ley, entonces los resultados son peores. Entonces, ahora vivimos conflictos sociales, por ejemplo... pero entiendo que no se simplifica el estudio de impacto ambiental, tiene que presentarse, digamos, antes de iniciar el proyecto, es decir, no es necesario presentarlo desde el comienzo, pero tiene que presentarse de todos modos. Literalmente dice que se modifica los procedimientos legales para SNIP y para el sistema de estudio de impacto ambiental, literalmente. O sea, no es una presunción subjetiva, sino es algo que está escrito ya en la ley. Bueno, no recuerdo esa frase, lo que dice ahí es que en algunos casos no será requisito para ciertas licencias, pero tiene que presentarse de todos modos al final, ¿no? Se tiene que presentar. Pero claro, tiene que presentarse el estudio de impacto ambiental. Es lo que planteaba el ministro Brac, de que prácticamente nada ha cambiado, se respeta el estudio de impacto ambiental anterior, pero entonces si nada ha cambiado, ¿para qué la urgencia? Eso es un problema ambiguo. Pues digamos, no es necesario presentarlo durante, pues, sino al final, digamos, es para hacerlo más rápido, para que el proyecto pueda avanzar más rápido, ¿no? Así es. Pero, no sé, es un problema de... Si las regiones quieren, digamos, avanzar más rápidamente en la recuperación de su infraestructura, no entiendo
¿Cuál es la razón de la oposición? No, es que el problema es evitar los conflictos sociales que vienen. Nosotros tenemos en Junín, por ejemplo, 276 conflictos sociales. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con Chinalco? Chinalco, cuando presentó su estudio de impacto ambiental inicial, tenía 67 observaciones, y eso no nació de la parte gubernamental ni tampoco del gobierno regional anterior, sino de los propios pobladores. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho Chinalco? Tras reuniones y conversatorios ha logrado levantar prácticamente todas. Ha demorado sí un año, pero lo ha levantado. Eso está muy bien. Por eso es lo saludable, pero conversar, claro, el diálogo. Pero eso es el estudio de impacto ambiental, eso no está suprimido. Pero eso no se quiere hacer. No, el estudio de impacto ambiental se mantiene. Desde un Congreso, señor Althaus, que no tiene la voluntad de aprobar el derecho a la consulta de los pueblos, que lo ha ido barajando desde el año pasado y hasta hoy, el problema es evitar eso, y eso no debiera ser, ¿no? Nosotros estamos a favor del diálogo, donde también deben opinar las autoridades locales, los gobiernos regionales, y estoy seguro que los propios comuneros entenderían. Es decir, el gobierno debiera tener a los presidentes regionales como aliados, porque nosotros tenemos en alguna medida una capacidad de persuasión sobre ellos, pero tenemos que irles siempre con la verdad y también permitiendo el concurso de sus opiniones. No, claro que sí, para eso es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Para plantear los problemas que pueda haber, los impactos sociales y ambientales que pueda haber, y para eso es. Claro, pero la ley dice que ese estudio puede entregarse después de iniciado. Entonces, no, antes de iniciado el proyecto, antes de que se inicie. Después no tenemos acá la ley, es antes de que se inicie el proyecto. La licencia administrativa se da para que empiecen. El problema es que uno no puede prever cuánto se va a gastar para reparar un daño ambiental si es que ya empezó la obra. O realmente no se ha culminado. Tiene que estar listo antes de comenzar el proyecto, dice claramente el decreto. Se da la licencia administrativa y no es necesario las opiniones sectoriales, es decir, los gobiernos regionales tampoco tendrían la chance de opinar. Y casualmente, como se ha dado apertura a la modificatoria o a llevar eso, es porque han encontrado la razón también dentro de los gobiernos regionales. Y eso es importante. Yo considero que es un paso por lo cual ya se está llevando a la consulta. Y si se lleva a la consulta es porque han encontrado razón en ambas partes. De acuerdo. Bien, señor Cerrón, muchas gracias por su participación en la Hora N. Fue el presidente regional de Junín y presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Con esto nosotros ya nos despedimos, ¿no es cierto? Nos despedimos, hemos llegado al fin del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.